Hola, mi nombre es Juan Carlos Díaz García, miembro de la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Lugo, aquí en España. Decirles que Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Dice en su palabra, en el Salmo 105, 1, 2, alabad al Señor, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantad y cantadle salmos y hablad de todas sus maravillas. Y de esas maravillas que el Señor hace, es de lo que yo hoy voy a contarte. Traigo mi testimonio de lo que el Señor hizo en mi hogar. Transcurría o pasaba el año 2019 y nuestro anhelo era hacernos a una vivienda. En ese tiempo nos llama el casero a nosotros y nos propone que nos quedemos con su piso. Realmente pues fue algo que nos sorprendió, porque era por lo que estábamos orando, para proponérselo a él, para que él lo aceptara. Y él viene y nos lo propone a nosotros, ¿verdad? Y entendimos que eso era de parte de Dios y lo aceptamos. Nos pedía una entrada de 10.000 euros para empezar a hacer los trámites del piso, porque lo teníamos por alquiler normal, pero al hacer estos trámites, obviamente había que cambiar el contrato de alquiler, y era hacer un contrato de alquiler con opción de compra. Y nos pedía una entrada de 10.000 euros. Le dijimos que no teníamos esa cantidad. Llegamos a un acuerdo de 8.000 euros. Teníamos un ahorro para ello, pero ese ahorro que nosotros teníamos está aproximadamente sobre 2.500 a 3.000 euros, más o menos. Resulta que empezamos a buscar en ciertas entidades donde hacer un préstamo por 7.000 euros para no extendernos mucho, ¿no? Y poder así tener para dar la entrada del piso y pagar los gastos notariales. Y evidentemente pues empezamos a buscar en varias entidades cuál entidad financiera nos daba los mejores intereses y una facilidad de pago. Después de mirar varios días, nos decidimos por una que lógicamente nos daba unos intereses muy favorables. Esto ya fue a mediados del mes de diciembre y efectivamente hicimos la documentación y la llevamos. Nos dijeron que en 10 días hábiles nos contestaban. Pasaron los días, no teníamos respuesta ninguna de la entidad financiera y la fecha estipulada para ir con el dinero era a principios de enero del 2020. Resulta que orábamos pidiéndole a Dios que no teníamos todavía respuesta de ese dinero y ya se aproximaba la fecha. Y gracias a Dios, en esos días nos llama el casero y me dice, mira Juan Carlos, te llamo para confirmarte que la fecha que teníamos ha quedado aplazada por motivos del notario o del secretario del notario, que en ese tiempo no podía. Entonces, que luego me confirmaba otra fecha, ¿no? Y de verdad que le di gracias a Dios, porque yo dije, ¡guau! Le dije a mi esposa, mira, de verdad que Dios es bueno, mira, está alargando los días para que nos den tiempo para contestar, ¿no? Porque se había aplazado esa fecha. Y aproveché hablando con el casero y le dije, mira, aprovecho para comentarte que no he recibido noticia ninguna de la solicitud de préstamo que hemos hecho en el banco, y entonces mejor hagamos una cosa, cuando el banco me conteste y yo tenga el dinero ya en efectivo, te llamo y concretamos una fecha para ir a cerrar el contrato, ¿no? y hacer el trámite. Y gracias a Dios el casero aceptó. Esto ya era a mediados de enero más o menos, y resulta que no, como les decía, no teníamos noticia de la entidad financiera, ¿no? Una noche antes de dormir, como solemos hacer en mi casa, me puse a orar, y entonces en medio de mi oración, ya terminando mi oración, le digo al Señor, Dios mío, tú sabes que necesito ese dinero,
hemos hecho ya el trámite de palabra con el casero para firmarlo del contrato del piso y Señor, no hemos recibido noticia ninguna, pero yo sé que tú nos vas a proveer, nos va a traer esa provisión y dejo todo en tus manos porque tú eres un Dios de palabra y como dice tu palabra, tú no dejarás un justo desamparado. Y voy a esperar en tu tiempo, Señor. Resulta que en medio de mi oración, al terminar mi oración, perdonadme que me emocione porque de verdad que cuando cuento este testimonio y llego a estos puntos, es como si lo estuviera viviendo. Y después de estar unos segundos en silencio, escucho una voz en mi interior que me dice, cuenta lo que tienes. Evidentemente supe que era la voz de Dios. Y me quedé impactado, me quedé asombrado, ¿no? Cuando escuché esa voz que me dice, cuenta lo que tienes. Vengo, me voy a dormir como atónito. Al otro día, después de que nos levantamos, le comentó esta experiencia a mi mujer, lo que había tenido la noche anterior, y me fui a trabajar. Y estaba en mi trabajo ese mismo día cuando por la tarde me llega un mensaje de la entidad financiera donde me dice, señor Juan Carlos, su solicitud ha sido aprobada, por favor acercarse a nuestras oficinas o llámenos para continuar con el trámite de su préstamo. Pues en ese momento llamo a mi esposa y le comento que me había llegado ese mensaje, ¿no? Y cuando llego a casa de trabajar, mi esposa me dice, ¿y por qué no llamas? Y entonces le dije yo, no voy a llamar porque el Señor me dio una palabra y voy a creer en lo que el Señor me dijo. Voy a creer en la palabra que el Señor trajo a mi corazón anoche, mami, y no voy a llamar. Resulta que al día siguiente también el mismo mensaje, como 2, 3 días consecutivos el mismo mensaje, por favor Juan Carlos Díaz, acercarse a la oficina para arreglar lo de los trámites, ¿no? Resulta que tampoco me atrevía a abrir el ahorro que tenía porque era como algo como que, no sé, sentía algo dentro de mí, como un impacto, como cuentas lo que tienes, y yo decía, Señor, y así transcurrieron esos días, y yo tenía en mi mente esa palabra, ¿no? Resulta que por el día martes, después de pasar unos días por el día martes, llego yo de trabajar, y le digo a mi esposa se fue a su célula, a su grupo pequeño, y entonces ya me quedé yo solo en casa, y dentro de mi habitación donde teníamos el cofre, o lo tenemos aún, y hinco rodillas en la cama, y entonces le digo al Señor, Señor, voy a contar lo que tengo en tu palabra, voy a contar lo que tengo en tu palabra porque tú me la has dado y creo en ti, Señor. Y saqué el cofre, lo abrí y entonces empecé a contar. Comencé a sacar el dinero del cofre y a contar. Y conté 1,000, conté 2,000, conté 3,000, 4,000, 5,000 euros. Y no pude seguir contando más porque de verdad que me caí de rodillas y me puse a llorar, a darle gracias al Señor por la misericordia tan grande que Él tiene para con nosotros y de ver que yo contaba y el dinero no cesaba. En ese momento en que yo estoy llorando porque yo gemía, yo lloraba, no era llorar, yo lloraba a gritos, lloraba, me salía el lloro, de las cuerdas de aquí me salía el lloro. Y yo estaba postrado en el suelo. Entonces el hijo mío pequeño, Juan David, cuando escucha que yo estoy llorando, corre hacia mi habitación,
me ve postrado en el suelo, llorando, y me pregunta que si me he hecho algún daño. El niño también un poco asustado, y yo me arrodillo y lo abrazo y le digo: no me ha pasado nada, hijo. Lo único que nos ha pasado es que el Señor nos ha bendecido, nos ha provisto del dinero para la entrada del piso. No podía sostenerme de pie. Con el llanto que tenía no podía sostenerme de pie. Y lo único que quería era compartir este milagro tan grande que el Señor había hecho, estaba haciendo en mi vida en ese momento. Y lo primero que hice fue llamar a un hermano de la iglesia, que es mi padre espiritual, uno de mis padres espirituales, para compartir con él ese milagro tan grande de provisión que el Señor acaba de hacer en mi hogar. Y hermanos, de verdad decirles que fue algo tan maravilloso, fue algo tan expectante, que después de hablar con mi hermano, mi padre espiritual, que pensó que había tenido un problema familiar porque yo no podía hablar llorando, ya les comenté, le expliqué, y después de estar un poco calmado, vuelvo a mi habitación y sigo contando. Y hermanos, había un total de 9.000 euros. 9.000 euros, hermanos. Y darle gracias a Dios porque Él conocía la necesidad que teníamos. Conocía que estábamos confiando en su palabra. Él actuó en todo ese tiempo para traer esa provisión tan grande a mi hogar. Evitó que nos metiéramos en esa deuda del banco. Evitó que nos metiéramos en esa deuda del banco. Y al final, el 4 de febrero del 2020, tuvimos la reunión con el casero en la notaría, y gracias a Dios, gracias al Señor, a su provisión, a su misericordia, a su gracia, firmamos el contrato de alquiler con opción de compra, hicimos todos los trámites. Hace ya 1.5 años que venimos pagando el piso. Hermanos, decirles que Dios es grande. Dios es un Dios de provisión. En Hebreos 11:6 hay una palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y el que se acerca a Dios cree que le hay y será galardonado. Yo, desde que entregué mi vida a Jesús, siempre he creído en Él y siempre he creído que le hallé, o que Él, su gracia, me halló a mí. Y como he creído en su palabra, he creído en su provisión, hemos sido galardonados, mi esposa, mis hijos, hemos sido bendecidos, hermanos, por Él. Yo creo que cuando esperamos en el tiempo del Señor, es el mejor tiempo que podemos tener, porque Dios nunca llega ni temprano ni tarde. Él llega a su tiempo, justo en el momento, hermanos. Yo creo que la fe es la capacidad que Dios nos ha dado para creer en su palabra sin utilizar la razón, sin utilizar el cuestionamiento. Solamente la fe, creer en su palabra, hermano. Porque su palabra dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Y yo te invito a que creas en el Señor y verás la gloria en tu vida, verás tu mano poderosa en tu vida, hermanos. Decirles que Dios les bendiga, y no olvidéis que esperar en el Señor es difícil, pero es muy sorprendente, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.